El gobierno de Donald Trump anunciaría tan pronto hoy la lista de países con prohibición de viajes hacia Estados Unidos. De acuerdo con el periódico USA Today, la administración incluiría a Venezuela en la categoría de países con restricción absoluta de viajes junto a Irán y Cuba. A diferencia de su primer mandato, esta vez la prohibición de viajes tendría 3 categorías, dependiendo del nivel de información que los países comparten respecto de sus ciudadanos. En Washington, D.C. está nuestro compañero José María del Pino. Buenos días, José María. Andrés, muy buenos días. Y es que esta lista de prohibición de viajes que la administración de Donald Trump anunciaría es un proyecto que tenían en el escritorio desde el primer día de mandato. Incluso él lo dijo durante la campaña presidencial. Pero en su primer mandato hubo problemas. Esto se judicializó, terminó en la corte. Por tanto, él le encargó al Departamento de Homeland Security y a la Secretaría de Estado revisar cómo esta vez se podía hacer para evitar que hubiesen litigios judiciales y aplicar normativas que no ameritaran ningún tipo de disputa en tribunales. Y la semana pasada conocimos en el New York Times una lista tentativa de 3 categorías, rojas, naranja y amarilla, de países que tendrían algún tipo de restricción de viaje. Esas listas tentativas iban en un memorándum que establecía que hasta hoy los departamentos tenían tiempo para entregar la información necesaria para oficializar formalmente los países con prohibición de viaje. Pues bien, el USA Today, uno de los periódicos más grandes de los Estados Unidos, dice que cumplido ese plazo tan pronto como hoy se podría dar a conocer la lista de países con prohibición de viaje. Esto es lo que dice el matutino estadounidense respecto a la posibilidad de que el Departamento de Estado hoy día publique el listado de estos 42 países. Se espera que el presidente Donald Trump prohíba o restrinja severamente los viajes a Estados Unidos de ciudadanos de más de una decena de países, incluidos Irán y Venezuela, tan pronto como el viernes. Trump ordenó a su administración que establezca normas y procedimientos de investigación y control para la entrada en Estados Unidos y presente una lista de los países que no lo cumplan antes del 21 de marzo. La orden sigue una promesa de campaña y una iniciativa del primer día de Trump en el cargo. Andrés, son 3 categorías, 3 tipos de medidas distintas. Revisemos la gráfica, insisto, este es el anteproyecto, este es el borrador que trascendió hace una semana en el New York Times. Primera categoría, categoría roja. En esa lista aparecen países como Venezuela, ya lo habíamos dicho, también aparece Irán y está también Cuba. ¿Qué significa el color rojo? Suspensión total de visas, todo tipo de visas e ingresos de ciudadanos de esos países a los Estados Unidos quedarían suspendidos. En esta lista también, por ejemplo, para compararlo con Venezuela, está Corea del Norte, Somalia, Sudán, Yemen, que son países dictatoriales que Estados Unidos considera enemigos. El siguiente color es el color naranjo. ¿Qué es lo que significa? Que no todas las visas se suspenden. ¿Cuáles se suspenden? Las de turistas y también las de estudiantes. En esta lista está, por ejemplo, Haití, Laos, Pakistán y Rusia. Es decir, es menos restrictiva que la lista roja, son menos los visados que quedan suspendidos, pero aún así queda muy restringido el ingreso al país para casos muy particulares como inversiones, negocios y también vínculo familiar. Y la tercera lista es la lista amarilla. Es una lista larga y estos países no entran de inmediato a la prohibición de viaje, sino que tienen 60 días para entregarle a los Estados Unidos la información suficiente para que sus ciudadanos pudiesen ingresar con visas a los Estados Unidos, porque son países que se considera no entregan toda la información necesaria para que Estados Unidos pueda garantizar su seguridad con el ingreso de estos ciudadanos. En esta lista está, por ejemplo, Angola, Antigua Barbuda, la República del Congo, Mali, Mauritania y también Zimbabue. En total,
42 países, pero de los cuales un grupo importante tendrá un tiempo para solucionar esta situación. Lo cierto es que hoy a las 2 de la tarde habla el Departamento de Estado. No sabemos si a las 2 de la tarde van a anunciar la lista, pero hoy se cumplió el plazo. Por tanto, en cualquier minuto la administración de Donald Trump podría publicarla. La gran pregunta que surge es, primero, ¿qué va a ocurrir con los venezolanos que ya están en Estados Unidos con visados, si es que quieren salir del país y volver a entrar? Y segundo, ¿qué va a pasar con las visas que ya han sido cursadas y que están en los pasaportes de venezolanos que viven fuera de los Estados Unidos? ¿Van a ser suspendidas, canceladas? Eso es parte de la información que podría marcar esta jornada desde acá en Washington, D.C., Andrés. José María, antes de terminar su informe desde Washington, D.C., como siempre lo hacemos aquí en NTN 24, tratemos de dar un poco más de ilustración a nuestros televidentes. En caso de que Venezuela llegase a ser incluida en esta lista de restricciones, ya empezabas a mencionarlo al finalizar tu informe, ¿cuál sería el efecto práctico sobre los ciudadanos? No es habitual que estas restricciones tengan algún alcance retroactivo, es decir, las visas que ya están expedidas seguramente van a seguir vigentes, pero ¿cuál será el efecto práctico? ¿Ya no podrán ciudadanos venezolanos solicitar visa de turismo, de negocios para ir a Estados Unidos? ¿O cómo sería sensible para el ciudadano una medida de estas si es que llega a ser anunciada y aplicada por el gobierno de Donald Trump? Es una gran pregunta. Partiremos diciendo con plena responsabilidad editorial que esto es un borrador. Esto no es oficial, esto es lo que ha hasta ahora evaluado la administración de Donald Trump. La categoría roja significa suspensión de visas. Y le quiero hacer el contexto a todas las Américas de que hay dos documentos importantes para cualquier migrante en los Estados Unidos. Su estatus migratorio, que es la autorización de empleo y de vivir en los Estados Unidos, que no es la visa que se estampa en el pasaporte. La visa que se estampa en el pasaporte es otro documento que te permite entrar a través de aduana a los Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, hay personas que han obtenido su autorización de empleo, que tienen su documento, que tienen estatus legal, pero que aún, por ejemplo, no han viajado al exterior a que en un consulado le estampen la visa en su pasaporte para poder entrar y salir del país. Por eso, ¿qué es lo que ocurriría? Lo que se suspenden son las visas. Si un migrante venezolano está legal en los Estados Unidos, él debería poder seguir viviendo normalmente la cotidianidad. La pregunta es, si sale de Estados Unidos y quiere entrar con su visa estampada en el pasaporte, esa visa potencialmente podría ya estar suspendida. Por tanto, podría no volver. Y esta es la gran pregunta que tenemos que hacerle, Andrés, hoy día al Departamento de Estado. Lo segundo, los venezolanos que no viven en Estados Unidos, pero que tienen una visa de turista estampada en el pasaporte, lo que nosotros entendemos del memorándum es que esa visa queda suspendida. Por tanto, no podría entrar a los Estados Unidos. Por eso es importante esta distinción. Una cosa es el estatus migratorio legal dentro del país y otra cosa la visa estampada en el pasaporte que te permite entrar, viajar y volver a los Estados Unidos. Ese sería el documento que quedaría suspendido y por eso muchos abogados migratorios, Andrés, dicen, si usted está en Estados Unidos, evite salir mientras no sepamos cómo viene este memorándum.